Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPO TV, este encuentro ya un clásico de los domingos a las 9:30 aquí en la red, llegando a cada rincón del país con los temas que tienen que ver con la seguridad social y a su vez la calidad de vida para todos ustedes, ¿no? Y en un año muy complicado, muy difícil, donde estamos atravesando esta pandemia con los cuidados que ustedes comprenderán. Daniel está en su casa, nosotros de este lado, bueno, manteniendo el compromiso de dar el ejemplo, ¿no? De alguna manera, para que ustedes a su vez se sigan cuidando, barbijo, alcohol en gel, evitar aglomerarse, en fin, todo lo que ya sabemos y que es importante recalcarlo día a día. Daniel Baldassari, ¿cómo te va? Buenas mañanas. Buenas mañanas, me va bien. Acá en esta semana que ha transcurrido de todo un poco en materia de tiempo. Tal cual. Ha llovido, ha habido, en fin, por lugares, ¿no? También ha habido tiempos nublados, en fin, ha habido de todo un poco. La primavera está bellaca. Aparte con un coronavirus, Daniel, con cifras que han bajado, que han subido, que han bajado, que han subido, y la verdad que estamos en unos picos que alarman, ¿no? Es muy inestable la situación, se ha incrementado en muchos países el número de personas infectadas, en países que ya se consideraba de que habían encontrado la forma de superar y que ya empezaban un proceso de normalización que ahora tienen que volver para atrás con medidas aún más enérgicas. Yo creo que por suerte, en medio de esta situación tan desgraciada, pero dentro de la misma, que nosotros tenemos la posibilidad de observar esas cosas y sacar conclusiones. A la misma vez, los técnicos, los expertos, los científicos avanzan en el conocimiento de esta nueva enfermedad, que no es nueva, que se la esperaba, pero que una vez que llegó no tenemos remedios certeros, no teníamos diagnósticos que fueran claros, y bueno, ya ha ido que ir haciendo la experiencia, es decir, no eran claros porque no se sabía en qué consistía, porque no hay remedios para combatirlo. Hay cuestiones que servían para otras infecciones de estas características, pero esto es muy específico. No hay vacuna aún, hay muchos proyectos, y yo creo que viendo lo que ocurre en otros países, nosotros tenemos que seguir, como tú bien decías, las orientaciones que nos vienen de las autoridades basadas en los estudios y en las experiencias y en la sistematización de la enfermedad y de los datos que la misma se va extrayendo, de que se concretan en directivas que recibimos los ciudadanos para saber dónde es que realmente tenemos que cuidarnos. Y yo creo que hay algo que va quedando cada vez más claro, que es primero que cuando cae una persona infectada hay que saberse toda la cadena de contactos que ha tenido para que se hagan los hisopados y para que las autoridades sanitarias puedan establecer y constatar hasta dónde ha llegado esa infección. Segundo, que hay que usar tapaboca, que las aglomeraciones son muy favorables a que haya contagio, de que que el contagio es a través de lo que se llama el aerosol, es decir, que cuando uno habla, vuelan pequeñas partículas de saliva que caminan por el aire metros. Ya no hay que saber que los 2 metros solo no alcanza, que los 2 metros hay que tenerlo en cuenta junto con la mascarilla, es decir, con el tapaboca. Eso sí nos protege, que tenemos que tener en cuenta que por lo tanto conocemos más y no tenemos que hacer todas las cosas que se nos ha venido diciendo, sino aquellas que están contactadas de que realmente son la causa de los nuevos infectados que, como tú bien decías,
han aumentado en los últimos días y que todos parten de que ha habido concentraciones, que ha habido posibilidades de contagio, que se han realizado actividades que no van por el camino de lo que se aconseja. Además, Daniel, tú has sido joven, yo también, hablarle a los nietos, ¿no? La gente joven. Uno entiende que cuando uno es joven quiere divertirse, quiere salir, estar encerrado es complicado, socialmente uno se aísla y no es bueno, pero hay que hacer entender, Daniel, que estamos en un límite muy complicado, ¿no? Efectivamente, eso es así, no es ninguna paranoia, ni ningún temor exagerado. Yo creo que temor hay que tener temor, no ese temor que no nos permite pensar correctamente, ni mirar las cosas objetivamente. Hay que tener ese tipo de temor, es decir, el de tener temor no es un delito, pero a la misma vez sí hacemos aquellas cosas que la experiencia nos va mostrando que son las que realmente contagian, hasta tanto no aparezca, como todos queremos que aparezca, una vacuna que sea, digamos, consistente, que no traiga luego consecuencias posteriores, que por el contrario sea amplia, como es todas las vacunas, ampliamente favorables al objetivo que se busca, que es generar el anticuerpo en cada uno de nosotros para no contagiarnos y para estar protegidos. Daniel, varios temas para conversar, aparte de este, que sin duda es muy importante, el que hablamos recién, pero vamos a empezar para redondear y que quede claro. Mucha gente nos ha llamado, nos ha consultado de cuánto es, cuánto se cobra, si se confirmó o no. Bueno, prestación de fin de año, eso que comenzó con vales, que después fue efectivo, que hace ya unos cuantos años se está dando, que no es el aguinaldo, que queda claro, Daniel, pero que bueno, que de todas formas ha ayudado un poco en unas fechas que son especiales, ¿no? Donde ahí está el regalo de los nietos, en fin, ¿no? Pero ¿está confirmada esa prestación este año nuevamente, Daniel? Todos los compañeros jubilados y pensionistas que perciben la mínima tienen, de acuerdo a lo que se ha pagado en años anteriores, son una cifra alrededor de 150.000 personas que cobran 13.783 pesos, tanto pensionistas como jubilados. Esos se recibirán con los saberes del mes de noviembre, es decir, en los primeros días de diciembre, el pago de esta compensación. La cantidad de dinero, lo que las autoridades hasta ahora han dicho, que nos habían dicho en la reunión que tuvimos oportunamente con las autoridades, de que se iba a mantener, primera cuestión, se iba a mantener el pago que se venía realizando, que a los 2.175 pesos que se había pagado el año pasado, en el mes de diciembre, es decir, junto con el presupuesto de noviembre, se le iba a sumar un porcentaje de la inflación. Lo que todavía, como no ha salido el decreto, no está publicado, este es otro aspecto muy importante para poder pagar, además de estar en el presupuesto, tiene que ser emitido el decreto que reglamenta el otorgamiento de esta prestación. No está todavía emitido o publicado, estamos esperando esa realidad, esa cuestión que todavía no se ha resuelto. Lo que sí sabemos es eso, que se va a aplicar los 2.175 pesos, que fue lo que se pagó el año pasado, a lo cual se le va a agregar la inflación que se ha producido, es decir, que por esa vía se mantiene el mismo poder de compra que tenía esa prestación en el mes de diciembre del año pasado. No es el aguinaldo, no va camino el aguinaldo esto, Daniel, ¿no? No, esto es una prestación que empezó siendo una canasta en especie, que luego eso se transformó en una cantidad de dinero concreta sobre el asunto, y cada año se ha ido aumentando de acuerdo a la variación del costo de la vida y a la disposición, por un lado política y por el otro lado económica,
que el gobierno de turno considera que tiene que hacer. Daniel, un tema muy importante es que la semana que viene, con toda seguridad, se cambió de fecha, pero va a comenzar esta reunión de expertos, ¿no?, que se ha dado en llamar para la reforma de la seguridad social y que va a tener un representante de la UNASPO, un hombre muy joven como el economista Regalado, allí en esta comisión, que bueno, va a tratar el futuro más que nada, ¿no? Y te pregunto, Daniel, ¿qué certeza hay de que esta reforma sea de beneficio para los futuros jubilados? Ustedes, como siempre han dicho, ¿no?, muy generosamente, porque ya están jubilados y quizás cambie no mucho una reforma para ustedes, pero mirando para adelante a los futuros, a los que están en actividad hoy en día, ¿esta reforma viene con una intención de mejora o la mano se puede complicar? Bueno, yo creo que la reforma, si uno escucha y lee incluso la introducción al proyecto de ley de presupuesto del presente año, que está en estos momentos a consideración del Parlamento en la Cámara de Senadores, uno sí lee atentamente esa introducción, que no se vota, pero que de alguna manera es lo que justifica, lo que da lugar al proyecto del Parlamento, es decir, esa es la visión política, social, de para qué se quiere el Parlamento el presupuesto por 5 años. Uno puede apreciar que allí, en la parte que tiene que ver con la seguridad social, se establecen grandes lineamientos que, si bien no son vinculantes porque está en la ley de presupuesto, y esto es otra cosa, pero cualquiera comprende que el gobierno, que ha puesto su disposición de reformar la ley que rige la seguridad social en nuestro país, que a través de la ley de urgente consideración aprobó un mecanismo por el cual se va a estudiar un proyecto de ley y que luego pasará al Parlamento para su consideración, que tiene como característica negativa para lo que era nuestro planteo de que ello fuera una discusión amplia, madura, participativa de todas las fuerzas, de los especialistas nacionales e internacionales, en lo que tiene que ver con ese aspecto, en lo que pasa con ese mecanismo, es que hay en lugar de esa gran discusión, convocando a todas las organizaciones sociales, a todos los que han realizado una experiencia a lo largo de los últimos años, pero para nosotros, los que somos jubilados del BPS, para la UNASPO, que agrupa a los jubilados y pensionistas del BPS, está claro que para nosotros contar con la experiencia que ha significado 28 años que ya tenemos de participación en la gestión del directorio del Banco de Previsión Social es muy importante para tener en cuenta toda la experiencia que ahí se ha realizado y por dónde debe seguir, porque a través de las propias expresiones de nada más ni nada menos que quien va a presidir la comisión de expertos, el doctor Saldain, que ha manifestado, que ha realizado una serie de manifestaciones, nosotros creemos de que una comisión de expertos, que sin quitarle mérito a los integrantes, que son todos personas muy meritorias, con experiencia, con trabajos técnicos, pero que falta la pata social, la pata política, la pata que tiene que ver con que no es un grupo de expertos solamente que al margen de lo que la gente pasa, sufre y agarra y elabora con una dirección. ¿Cuál es la dirección? Es la de abatir el supuesto el supuesto déficit fiscal, y para ello se toma solamente
al BPS, que se ha hecho una campaña injusta, porque el organismo no merece que se haga esa campaña, porque el organismo de seguridad social, con la participación de los directores sociales, dejando en mayoría, naturalmente, a los representantes del Poder Ejecutivo, ha introducido cambios que ha hecho que el Banco de Previsión Social sea un instrumento preferentemente técnico de aplicación de las normas legislativas, constitucionales y legales que se emiten desde el Parlamento y desde el Poder Ejecutivo. Entonces, ese instrumento que cumple una cantidad de actividades que todas tienen que ver con la vida de las personas, porque son los que recaudan los aportes de las patronales para la seguridad social, son los que recaudan los aportes de los afiliados, de los trabajadores en actividad para la seguridad social, son los que recogen las cápitas de cada uno de los trabajadores y jubilados y pensionistas que aportan para el FONASA, es decir, el fondo que sostiene el sistema de salud que tanto importancia ha tenido, para justamente una de las cosas que todo el mundo reconoce en el Uruguay y en el exterior, es que una de las razones por las cuales Uruguay hasta el presente ha podido ir llevando de manera bien la pandemia, además sin sacarle mérito a la capacidad de las autoridades para fijar los lineamientos, ha sido que se ha contado con herramientas tan importantes como es un sistema nacional integrado de salud que estaba en condiciones de dar respuesta y que teníamos camas suficientes para dar respuesta y que teníamos un sistema como es el sistema, digamos, de estar afiliado a un mecanismo móvil, como son las distintas empresas móviles que van a la casa de cada persona, que en lugar de que la persona vaya al centro de atención, llama a la emergencia móvil y ahí va un médico a atender con un enfermero en un vehículo que tiene los recursos para cualquier actuación en ese lugar, y eso ha sido a favor, o sea, una cantidad de camas suficientes por cada 100.000 habitantes, es decir, que eso ha posibilitado de que en ningún momento la pandemia y los contagiados ha superado la cantidad de camas de los que era necesario ponerlos en una mutualista o en un hospital internados para hacer los tratamientos de las personas contagiadas. Ese ha sido un factor muy importante que todas las autoridades científicas aconsejan, de que el problema es que no haya más infectados que merezcan, que necesiten un tratamiento de internación sin que las capacidades que hay para internar. Es decir, por eso es que se habla cuántas camas hay en cada país, cada 100.000 personas, cada 100.000 habitantes. Esa es una gran cosa que Uruguay tenía, una buena relación en ese sentido. Eso, por lo tanto, es una cuestión muy importante, el FONASA que se hace a través del BPS. Pues si nosotros vemos que vino la pandemia, las autoridades continua y buena apreciación de la situación, asesorados por los científicos, determinaron que se mantuvieran en actividad aquellas actividades que hacían relación con la vida y la atención de las personas, y el resto fue al seguro de paro de los trabajadores que estaban en la situación. Eso fue posible gracias a que hubo un BPS que fue capaz, sin dejar de hacer ninguna de las tareas que tenía, pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, que siempre la ha hecho de manera muy eficaz, y todo lo que tiene que ver con las prestaciones que da, las enormes número de prestaciones que da el Banco de Previsión Social,
sin dejar de hacer nada de eso, pudo recibir las empresas que querían anotar en el seguro de paro a los trabajadores por un número de 200.000 trabajadores en actividad que fue posible el seguro de paro. Y gracias a la existencia del Banco de Seguridad Social en las condiciones y preparado como está, pudo hacer frente a esa demanda. Daniel, hacemos una pausa, nos quedan todavía algunos temas para compartir. Estamos en UNASPU TV, estamos en la red, llegando a cada rincón del país. Ya venimos. Estas son las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lávate las manos con agua y jabón, en caso contrario, usa alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evita compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantén los ambientes bien ventilados. Ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje, consulta a tu médico. Juntos podemos prevenir el contagio. Informate, prevení, cuídate. Segunda parte de UNASPU TV a través de la red. Daniel, el modelo de AFAP, el modelo privatizador, no ha sido bueno en todo el mundo, ¿no? Hay países que se han descolgado de ese sistema. Nos presentaban a Chile como ejemplo hace algunos años, ¿te acordás, Daniel? Decían que era el ejemplo del presente y el futuro de la seguridad social y un Chile que está, la verdad, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Lo que gana un jubilado, una jubilada en Chile, comparado con Uruguay, es muy bajo. Y las consecuencias que en el plano social y político ha tenido, entre otras cosas, pero muy fuertemente, el tipo de sistema que tienen en Chile, que es totalmente privatizado, que se hace en base a una constitución de la República que todos los chilenos están hartos y por más del 70% de los votos el domingo pasado votaron los chilenos. Seguramente para hacer una votación tan amplia allí están de todos los sectores y fuerzas y colores políticos, de todas las religiones, de todos los habitantes. No hay que olvidarse que nosotros a veces no olvidamos porque en nuestro país hay pocos descendientes de indígenas. En Chile los descendientes de indígenas son muy numerosos y también juegan un papel muy importante en la lucha por sus reivindicaciones y sus derechos. Bueno, en ese país que es largo, que tiene distintas realidades, norte, sur, este, centro, y a lo largo que tiene tantas diferencias geográficas, pero que sin embargo a lo largo y ancho a lo largo de ese país, porque ahí lo llamativo es lo largo que es, se ha votado por reformar una constitución, hacer una nueva constitución, porque la actual, la que dejó el régimen dictatorial de Pinochet, es una constitución que va contra los intereses de la inmensa mayoría de la población. Entonces, en ese país, que acá en Uruguay, no te olvides, Néstor, que había institutos que ahora también están hablando de seguridad social, con propuestas medias radicales en un sentido negativo para los trabajadores, los jubilados, los pensionistas y la sociedad en general. Sobre esa base, digamos, se ha votado contra eso para construir una nueva constitución que, entre otras cosas, tiene que ver con el sistema de seguridad social existente en Chile, que es muy baja, la jubilación y las pensiones, no nos cansamos de decir, el 50% de los hombres jubilados reciben 5.000 pesos, el equivalente a 5.000 pesos uruguayos, que las mujeres reciben el equivalente a 2.000 pesos uruguayos, y que tan grave es la situación que el gobierno en el Parlamento, es decir, los parlamentarios de todos los partidos, incluidos los del gobierno, se vieron obligados hace poco a sacar una ley
que permite devolverle aporte a los trabajadores afiliados, porque la situación en la cual se encuentran los jubilados y los pensionistas es dramática, es grave, llena de privaciones, y es un ejemplo que acá se nos quería imponer de todas maneras. Ahora nadie habla de eso, pero es bueno recordarlo, porque nosotros tenemos muchos ejemplos de nuestros países hermanos donde por suerte zafamos de que con todo lo malo que son las AFAP, sin embargo no fue un sistema totalmente privatizado. Quedó el pilar social público en el BPS. Es cierto que todas las demás cajas que componen el sistema de seguridad social, que tienen no hay una sola iniciativa para levantar una situación igual a la del BPS. No toda la gente sabe que los únicos que tienen un pilar privado para la jubilación, que paga, por ejemplo, jubilaciones de 7 pesos, es decir, que se decía que se le iba a dar a la gente 2 jubilaciones. Bueno, esto no ocurrió. Bueno, el resto de las cajas, ninguna de las otras cajas, salvo el BPS, han adoptado esa política. Por algo será que no la han adoptado los propios que dirigen esas cajas, que son las cajas profesional, la caja bancaria, la caja militar, la caja policial, y así podríamos seguir nombrando todas las cajas. Nadie ha adoptado ese tipo de modelo. Por lo tanto, inteligentemente en Uruguay logramos impedir por lo menos la aplicación total de la privatización. Pero ahora hay quienes quieren volver por privatizar aún más la seguridad social. Obviamente CONAFO está en contra de eso, no está de acuerdo. La posición de ONAFO es la de consolidar, hacer carne los avances que hemos obtenido, que son insuficientes, que hay que seguir avanzando, pero de ninguna manera volver hacia atrás, es decir, hacer tantos cambios que en definitiva la seguridad social no sea lo que tiene que ser, y más en una etapa donde los medios de producción, es decir, la forma de fabricar, de producir cosas, desde elementos científicos hasta comida, hasta cualquier otra cosa, va en un sentido, es decir, que cada vez se tecnifica más, y por lo tanto hay que estar cada vez más preparado para poder trabajar. Entonces, ese es, por ejemplo, de las cosas que nosotros tenemos que saber, que esta sesión de la comisión de expertos que se ha aplicado bajo la ley de urgente consideración no es lo que nosotros queríamos. Y allí, a la comisión de expertos, nuestros representantes, seguramente coincidiendo con otros, estaremos planteando las propuestas que ONASPU en sus congresos, en su dirección, en sus regionales, ha venido elaborando, y de acuerdo a la experiencia realizada y en base a los informes estadísticos del BPS, hemos venido realizando para presentar en esta instancia, porque como todos saben, esta instancia tiene una primera instancia de diagnóstico, es decir, estimar, hacer un balance de lo que ha ocurrido desde que está vigente la actual ley de seguridad social, la que rige actualmente, y las propuestas hacia adelante. Acá las dos cosas son importantes. Primero, que el diagnóstico sea el diagnóstico de verdad, no que el BPS está quebrado, porque eso no es real. No que el BPS no haya cumplido con lo que de él se esperaba. No porque las cosas que supusieron la flexibilización para favorecer que muchos que no se podían jubilar se jubilaran, y que eso
hizo que la pobreza bajara, si bien ahora se empieza a medir esos mismos elementos con formas distintas, que hace que, por ejemplo, incorporando a los desocupados, cosa que es una novedad, bueno, no de esa manera. Todo eso hay que hacerlo y es muy importante el diagnóstico. Y es muy importante la propuesta, porque hay que justificar, hay que realmente desde el punto de vista técnico, político, social, hay que justificar de que, por ejemplo, a la gente hay que hacerla trabajar más años para recibir una jubilación, de que la tasa de reemplazo sea menos en relación con lo que gana en actividad y de que la cantidad de edad para jubilarse sea aún mayor. Nosotros pensamos que puede haber algún tipo de ley que favorezca, ya hay una ley que favorezca y flexibilice algunas de esas cosas, pero lo que no estamos de acuerdo en que el derecho a recibir una jubilación y una pensión se cambie sin tener en cuenta a la gente y al resultado que la misma tenía. Está muy claro. Ha sido un gusto, Daniel, ¿eh? Nos encontramos en un rato en Universal para seguir hablando más sobre estos temas que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Porque... Cierto. Y además tenemos que seguir hablando de este tema. Sin duda. Para nosotros, los jubilados y los pensionistas, Néstor, esto que empieza ahora es extremadamente importante. También para los trabajadores en actividad que se van a jubilar en base a estas normas que van a surgir de esta situación que estamos planteando. Buen domingo, buena semana, Daniel, ¿eh? Gracias igualmente, Néstor. Nos vamos al encuentro el próximo domingo a las 9:30 aquí en la red, ¿eh? No se pierda ONASPU TV. Nos vemos.